Hola, buen día, Gustavo Ristorto. Un placer que me hayas recibido. Bueno, hablemos de los problemas ambientales. Como ingeniero agrónomo, bueno, te toca muy de cerca y bueno, me gustaría que nos desasnemos un poquito al respecto. Bueno, muchas gracias por venir, por esta invitación. Bienvenido a mi casa. Y es cierto, esta es la casa que nosotros tenemos que cuidar, que es la tierra. Lamentablemente el tema es así. Y me llegó el momento de empezar a generar algunas ideas con respecto a este tema. Yo soy integrante de un consejo de arbolado público que está acá en la municipalidad, es una actividad ad honorem, por supuesto. Y una de las cosas que nos empezó a preocupar justamente es el arbolado público, que es arbolado rural y urbano. Y justamente a raíz de mi profesión conozco algo de la zona, no toda, de la zona, me estoy refiriendo a la colonia de Sunchales, que es una colonia bastante, es del departamento castellano, es la colonia más grande. Así que bueno, me interesó ver qué es lo que pasaba fuera de la colonia con respecto al arbolado público y bueno, hice un pequeño paneo que ya más o menos lo tenía, porque uno mira cuando viaja, cuando se mueve. Yo me gusta andar en bicicleta y demás, y bueno, me encontré con una situación que es bastante complicada porque no existe más el árbol. El árbol por distintos motivos se fue eliminando, es decir, entonces me empecé a plantear cómo estaba, si el árbol no estaba, cómo está el suelo. O sea, me dice, bueno, si no está más el árbol, ¿y el suelo qué está? ¿Cómo anda el tema? Entonces, había hecho el año anterior, porque este trabajo lo empecé el año pasado, en septiembre del año pasado. Es un trabajo que no solamente tiene una sola curiosidad, es lanzar una hipótesis a la sociedad, y la hipótesis es una suposición de algo que uno está viendo y que necesita después continuar en la investigación, por eso se denomina hipótesis. Y bueno, esta hipótesis... Está bueno que la aclares porque en este tiempo con que nadie lee y todo es rápido, digamos, los significados no están claros por ahí para muchos. Eso es así, es decir, para que no haya... Sí, completamente de acuerdo. Es decir, perspicacias a nada. La cuestión es que empecé a hacer esta pequeña investigación, hice una consulta a una doctora en suelos, en la parte física del suelo, y empecé a analizar un ambiente. Un ambiente se llama un lugar con características similares. Entonces, de ese ambiente, o sea, tomé en cuenta una parte de la colonia de Sunchales, que está delimitada con la ruta 62 al sur, que es la ruta que va de Sunchales a la zona de Eugen Tobler y llega hasta Vicha. Después, la parte norte es el límite de Eugen Tobler, la colonia de Eugen Tobler y Tacurales. La parte norte es la colonia de Tacural, y la parte este es la ruta 34. Teniendo en cuenta ese lugar, esa gran región, busqué un ambiente de esos que lo conforman. De esos hay uno que me interesó, que es justamente el ambiente de cañada, es las distintas cañadas que hay, y sobre esa cañada empecé a trabajar sobre la parte alta de la cañada y la parte baja de la cañada, y ahí empecé a hacer distintas tomas de muestra y me aboqué solamente... O sea, tenés un patrón de estudio, digamos.
vos. O sea, esto está... Y sí, porque no había. Sí. Sí, hice la consulta al INTA, no lo tenía. Hice la consulta a la facultad, no lo tenía. Y todos querían hacer el convenio, pero claro, yo para hacer un convenio necesitaba plata para trasladar los técnicos. Y bueno, yo no lo tenía, no tenía presupuesto. O sea que lo que hice justamente con mi camioneta, con mi, digamos, mi balancita de precisión que tengo, mi estufa que tengo, bueno, empecé a trabajar con esos elementos y tomé un elemento de tantos de los análisis que se hacen de física de suelo, uno solo, y con ese dije, bueno, voy a formular una hipótesis. Y bueno, justamente decía antes que el año anterior había hecho un curso con una doctora de apellido Imhoff que trabaja en la Facultad de Agronomía de Esperanza. Y bueno, hice algunas consultas con ella y bueno, un poco me dijo, sí, bueno, pero eso te va a dar alguna situación. Bueno, hice un relevamiento, caminé varias mañanas temprano porque lo empecé a hacer en el mes de diciembre del año pasado y ya empezaba a hacer mucho calor. Y empecé a sacar las muestras, las traía a mi casa, las secaba, las pesaba. El estudio era sobre densidad aparente. O sea, densidad aparente. Sobre un mismo volumen, la cantidad de tierra que hay y dependiendo de la compactación de la tierra va a haber más o menos peso. Entonces dividís el volumen por el peso y te va a dar una relación, que eso se llama densidad aparente. Cuanto la relación supere a 1, la densidad aparente aumenta y por consecuencia de eso el suelo está cada vez más apretado. Si el suelo está cada vez más apretado, la raíz de cualquier vegetal no puede penetrar. Y lo más importante, no puede filtrar. Y no puede filtrar. Y no puede haber vida. Claro. Entonces, bueno, descubrí muchas cosas. Por ejemplo, que en la zona nuestra tenemos acá nomás, saliendo de la ruta 280 hacia el norte, hay un poco más de 33 hectáreas de un monte de chañar que tiene más de 100 años. Entonces ahí la tierra no está trabajada, entonces lo tomé como parámetro. Y también hay un monte de algarrobos de 24 años sembrado, que lo tiene el campo de la gente, sí, los dueños son Latanzi. Y bueno, lo hicieron hace 24 años atrás, a raíz de que nuestro querido y famoso negro Latanzi hizo este tipo de trabajos que son realmente increíble, ¿no? Increíble. Realmente ahí ves la mirada que tenía este hombre con respecto... Y aparte el compromiso. Exactamente. Porque vos podés tener mirada y, bueno, tener el compromiso de generarlo, porque a ver, son 24 hectáreas, dijiste. No, 7 hectáreas y media, 24 años. 24 años, perfecto. Y entonces, bueno, hay que tener, es decir, destinar 7 hectáreas a esta historia. Yo te digo que en realidad no es una pérdida, al contrario. Sí, hoy justamente una de las cosas que propongo es un cambio de paradigma de la producción. Bueno, hicimos este estudio, se generó toda una serie de información. Esta información realmente me asombré porque llegué a un punto realmente muy triste, que es tener el suelo, por ejemplo, cuando llegás a una densidad aparente de 1.4, 1.5, no hay raíz que penetre. Y el parámetro más alto que tuve es de 1.38. O sea que estamos ahí y yo te llevo a ver dónde tomé las muestras, porque están inclusive georreferenciadas, y me decís, sí, la verdad, no hay nada acá. ¿Y entonces qué va a pasar dentro de 50 años? Sí, que va a pasar en el inmediato, ¿no? O sea, pero dentro de 10 años, si ya lo tenemos ahora, dentro de 10 años... A mí me llamó mucho la atención, nosotros desde chico en Santa Fe teníamos un grupo que recuperábamos, intentábamos trabajar con chicos que estaban dentro de la adicción, entonces plantábamos árboles por toda Santa Fe y hacíamos árboles de rama, utilizábamos el famoso álamo Carolina que crece claro, como gramilla.
Y me sorprendió que acá en el campo desaparezca el paraíso y los gringos, como yo le digo, vayan a la media sombra en vez de forestar de vuelta. Sí, después te voy a explicar por qué van a la media sombra. En realidad, si continuamos, ¿no es cierto? Me parece perfecto ese tema de hacer con la gente, porque yo también lo pensé para esto acá, dentro del proyecto, involucrar a gente de esa, digamos, es decir, a chicos que tienen ese problema, ¿no es cierto? Para tratar de ayudarlos, motivarlos, generar una alternativa de cambio de forma de ver la vida, ¿no? Es muy interesante porque... Sí, aparte, pero muy, muy complicado. Todo es complicado, cuando trabajas con gente es todo complicado. Pero bueno, es una linda apuesta. Sí, yo lo veo complicado porque parece que uno no tiene la capacidad y los demás la tienen la capacidad. Todos tenemos la capacidad cuando tenemos voluntad de hacer las cosas. Así es. Bueno, este problema es un problema ético para mí, entonces por consecuencia de eso hice todos esos análisis, generé una serie de, digamos, información y empecé inclusive a ver digamos, la problemática de suelo, ¿no? Entonces me manejé con productos acá de Google que son realmente espectaculares y empecé a ver que nosotros cómo tenemos dividida la cañada, cuál es el impacto del ferrocarril en la zona. El ferrocarril acá empezó digamos, se hizo en dos partes, porque en definitiva el ferrocarril llega en 1882-83 hasta Sunchales y después continúa. El ferrocarril genera una valla que no es natural, artificial. Después la ruta 34 también. El ferrocarril se le hizo digamos, algunos puentes, se le hace al ferrocarril en el tramo de acá a Tacural, pero no son suficientes. Después viene la gran colonización, que esa colonización se hace una demarcación, esa demarcación se hace sobre 133 hectáreas, son 4 concesiones de 33 hectáreas, que a su vez el largo mayor es de este a oeste, que no sé por qué, porque son rectángulos, no son cuadrados. Entonces el largo mayor es de este a oeste. Digamos, los bajos naturales que nosotros tenemos vienen del oeste hacia el este. La inclinación es una inclinación, o sea, una pendiente muy, 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 muy plana. La zona es una planicie total, tiene el 0,04% de pendiente. El agua, yo tomé la velocidad del agua en uno de estos canales que hay después de una lluvia. No se mueve el agua, es una cosa que vos decís, bueno, ¿qué querés que te diga? Si el agua acá no se mueve, no penetra y se inunda. Y si se inunda, se va generando mayor estratificación de digamos, la parte física del suelo. Es decir, y si vos, por ejemplo, le preguntás a un albañil por qué en una casa la inundan, es para justamente compactarla, para acomodar las distintas partículas del suelo que componen ese piso. Desde luego que después la pisonan, pero primero le tiran mucha agua para que se vaya acomodando, después van y la pisonan. Entonces todo ese tipo de cosas hace que uno empiece a navegar en resultados, en observaciones, y bueno, después empecé a ver los canales que hay en Sunchales, un canal acá que es famoso, el Vila Cululú, que voy a decir, pero ¿cómo? Si todas las pendientes corren de oeste a este, ¿por qué el canal corre de norte a sur? ¿Cuál es el motivo que corra de norte a sur? Entonces vos te quedás, pero ¿cómo puede ser de que un canal corra de norte a sur cuando tenés la pendiente del oeste hacia el este? Entonces te fijás todas las pendientes naturales que hay y ninguna fueron utilizadas. Entonces decís, ¿pero cómo? ¿Cómo se entra en la colonia de Aldao el canal que ahora es un arroyo? Ahora se transformó en un arroyo. Después de tantas veces que le metieron la pala, es un arroyo. Es decir, ¿pero cómo va a pasar cerca y esquiva todos estos canales?
Claro, entonces vos empezás a hacer algo de historia y empezás a suponer. Claro, acá hubo una estancia, la famosa estancia de la familia Agüero, que por H o por B el canal pasa al lado de la estancia, no pasa dentro de la estancia. Y vos decís, bueno, no habrá querido este hombre. ¿Y por qué viene del sur el canal? ¿Por qué corre del sur para el norte? Entonces, por ahí uno empieza a preguntar qué pasó con la gente en ese momento. Bueno, y son todos planteos digamos, de características de intereses políticos que se crean en la zona a raíz del movimiento del agua. Eso con la historia genera una serie de condicionamientos, y máxime ese condicionamiento hoy es que Sunchales recibe el agua de casi más de 500.000 hectáreas. Picante. Entonces, si nosotros recibimos el agua de 500.000 hectáreas, claro, se justifica hacer un paredón como la 280S. Claro, porque si no, nos inundamos continuamente. Pero claro, de la 280S hacia el oeste, se inundan siempre. O sea, desde el año 72 a la fecha, cada 8 o 7 años se inundan. Entonces, claro, desaparecieron los árboles, pero también desaparecieron los sistemas de producción. Y también desapareció la gente que vivía en la zona. Por consecuencia, ¿qué quedaron? Las vacas de cría y algunos lugares que directamente se perdió, ni las vacas de cría están. Que son más de 600 hectáreas dentro de las 8.000 que estaban en estudio en este momento. Entonces, es fuerte, ¿no? Y claro, entonces vos te encontrás con esto y yo lo primero que hice es comentarle a la gente de Sunchales esto acá. Entonces, para comentarlo rápidamente, pensé que el Consejo Deliberante de Sunchales, que son los representantes nuestros, lo sepan. Yo pedí una reunión con ellos y ellos me la dieron, y lo primero que les dije a ellos, que yo le estaba hablando a los 22, 23 o 30.000 habitantes, porque no sabemos cuántos habitantes tenemos hasta ahora después del último censo, sino que los datos del 2010 son de 21.000 y pico habitantes. Les dije, yo no estoy hablando a 6 personas, estoy hablando a los 20.000 personas que somos los que vivimos acá. O sea que ustedes van a tener la obligación de comentarlos a los demás. En realidad, sí, algunos de esos concejales tuvimos la suerte de que lo comenten en algunas reuniones. Pero no solamente al consejo, sino al intendente, que tuvimos. Con el consejo tuvimos una reunión, nos dieron, porque estoy trabajando con otras personas también, con un amigo que es colega, y otro ingeniero que hizo un estudio de relevamiento de altimetría de las colonias de Freire, Porteña y Sever. Ese estudio lo tomo como ejemplo, y que a su vez dentro de ese estudio enmarca de dónde viene el agua también a Sunchales, que viene de la ruta provincial número 1 que une San Francisco con Mortero. El agua viene 5 kilómetros más al oeste, de ahí viene el agua para Sunchales. Y de ahí viene toda esa agua que pasa en una parte en el Canal Norte y en la otra parte pasa sobre el famoso ahora Arroyo Sunchales, que antes era el famoso Canal Vila Culuro. Entonces, con toda esa movida, le planteé también al intendente. El intendente, bueno, me atendió. Yo soy medio largo para hacer las explicaciones porque esto amerita una reunión bastante prolongada. También estuve hablando con el diputado Pinotti. Estuvimos hablando prácticamente toda una mañana del tema. Y bueno, hicimos una reunión. Hice una reunión poniendo el tema a los bomberos porque creía que era necesario. Le ofrecí esta charla al Rotary Club, que me dijo que, bueno, en cualquier momento me llamaban. Y también hicimos una reunión con gente de los barrios, los presidentes de comuna, de Tacural, Raquel y Aldao, el intendente local, y los presidentes de las comisiones vecinales. O sea que
¿Cuál es el objetivo? Ahora tenemos una reunión inclusive con el SOI, con la gente del SOI para explicar todas estas cosas. ¿Cuál es el objetivo hasta ahora? Es explicar a la gente que tome conciencia de la situación donde estamos. Es decir, esto es un problema ya que excede todo todo el ámbito de un grupo de personas. Tenemos serios problemas de todo tipo, porque a raíz de esto vos te podés enterar que hay problemas de contaminación de napa con sistemas de land farming y demás. Tenemos problemas de arroyos contaminados con los líquidos cloacales de Sunchales. Tenemos problemas de la parte de residuos domiciliarios, seriamente. Tenemos problemas de ubicación de el agua cuando venga. Es decir, y tenemos un problema que es gravísimo, que es deforestación. Entonces, te hago un paréntesis en esto, Gustavo. ¿Cuál es la recepción que pensás que tuvo toda esta problemática en la gente a donde lo planteaste? Lo primero, lo que notamos es el impacto que genera esto en las expresiones de la gente. Así, inmediatamente te dicen, ¿pero cómo? Y sí, nosotros no vivimos en una ciudad, vivimos en una región. Esto es un ejemplo como el que usa el auto y nunca le hace servicio. Nada, sí, exacto. Sí, usa el auto y se terminó, se fundió, ¿qué le pasó? Y no tenía más aceite. Bueno, ya está, tiralo. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, el asombro, la falta de información. Yo creo que la gente de Sunchales no saben que nosotros estamos dependiendo de una compuerta que, si se llega a romper, se inunda Sunchales. Entonces, un pueblo que se inundó varias veces, que se inunde de nuevo, no es hacer una casa cada 5 años, es decir, no es factible. Y la persona que se inundó una vez, o la persona que tiene las cloacas afuera, o la persona que no tiene forma de tirar los residuos coherentemente, y llega a un punto que se pudre de la cosa, se cansa. Es muy agobiante de estar inundado y salir de una inundación y levantar la casa después de una inundación. Es muy complicado. Psicológicamente te destruye eso. Es como tener una guerra cada 7 años. Sí, más allá de las comparaciones. Y por el otro lado, uno lo que ve que la falta de conciencia de muchos concejales, porque hablan mucho de hacer política, pero no tienen ni idea de nada. Bueno, pero ese de es nada. Un problema, es decir, Gustavo. Tocaste un punto muy cruento, en el sentido de que estamos a un paso de las elecciones. Este programa ya vamos a tener seguramente el nuevo presidente cuando emitamos este programa, pero cualquiera se disfraza de político. Pero aparte de la conciencia de la persona que está en un cargo público y que no se hace cargo de los problemas. Vos no solamente yo estuve hablando con gente de hidráulica, con gente del INTA, con gente del INTI, y ¿vos creés que alguien me dijo? Sé que una persona del INTA me dijo, Gustavo, vos te estás metiendo en una cosa que es muy grande el problema. ¿Y? Mirá, te digo más, te lo comento acá porque me pareció muy oportuno cuando amigos inclusive que me dijeron, pero si nadie te paga, ¿para qué lo haces? Y le dije, mirá, la persona que está en ALSEC o en algún tipo de estas instituciones de altruismo que tenemos nosotros, ¿les pagan? Esto igual, le digo. Sí, sí. No, pero vos te tienen que pagar por esto, porque es un trabajo. Sí, mira, yo lo que quiero ahora es continuar con este trabajo. Seguramente combustible, análisis de suelos, análisis de plantaciones de árboles. Es un trabajo científico que amerita el esfuerzo de la comunidad, ¿no? A raíz también de esto, y seguimos presionando, porque los políticos
firman papeles y aparte de esto es política, ¿eh? Sí. Esto no es... esto es política y con ética. Sí, pero es una política que no se ve. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, que se vea, por eso estoy acá. Pero lo que voy, estuvimos en la televisión, en la radio, la gente de la televisión, te atienden todo, pero mientras acá, viste, el problema es quién te sponsorea. Es decir, sí. yo tengo gente amiga que fue ex intendentes que me apoyan, pero dicen, Gustavo, te aplaudo, dale para adelante, este es el tema. Sí. No lo pude solucionar yo, dale para adelante. Es decir, hay gente que... Y no estoy hablando de partidos políticos, ¿no? Acá la ideología, toda esa realmente esa historia, para no decir otra cosa, sacarla de lado, es decir, poné la realidad nomás. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que, a dónde vamos? ¿Para dónde disparamos? ¿Cuál es la problemática para seguir estudiando la cosa? A la gente del campo, decirle, escuchame, nosotros empezamos acá en el año 1880, la primera inmigración grande que hubo, que se pobló la zona con los inmigrantes europeos, y no tanto europeos, por ejemplo, el caso de los sirio-libaneses, los italianos, por supuesto, pero había alemanes, había escoceses, bueno. Cuando vinieron en esa época, se encontraron realmente en una zona totalmente desnuda de todo. O sea que empezaron a trabajar y lo primero que hicieron que era trigo. Ahora, en la zona esta acá, en la zona que yo te estoy hablando, el trigo no se hace más. Entonces, como tenían vacas que hacían trigo y con la cosecha del trigo pagaban la libreta anualmente. Con el trigo no vino más. Entonces empezaron con esas vacas, empezaron a ordeñarlas, que tenían 2 o 3 vacas, las cafeteras, la vaca que le daban la leche para tomarla. Y empezaron a hacer los tambitos. ¿Le llamaban la vaca cafetera esa? Claro. Qué bueno. Y empezaron a hacer los tambitos. Esos tambitos floreció todo lo que es Ancor. Pero claro, llegó en el año 80, el tambito se fue inundando y... Loco, dejemos de joder con esto. Hagamos novillo. Y empezaron a hacer novillos, pero ahora no tienen pasto. Entonces hacen vacas de cría que tienen menor requerimiento. Y después de la vaca de cría, ¿qué van a hacer? Porque del 1882 a la fecha, pasaron más de 140 años. ¿Y qué hacemos? 130 y pico, ¿no? Escucha, y el tema de producción, ¿cómo se viene manejando? O sea, y el tema de producción hay variables que son sociales, justamente económicas y políticas. Una de estas es una decisión política para decirle a ese productor que le saquen la pata de arriba. ¿Qué significa la pata de arriba? Y bueno, entrar en un proyecto de cambio de paradigma de la producción. Entre ellos interviene la forestación, entre ellos interviene la realización de cultivos distintos, la realización de canales, la conexión de canales que no están conectados, la distribución. Esta es una gran planicie. Y en una gran planicie es fácil decirlo, pero es difícil distribuir el agua. Y hay que distribuirla en toda la planicie, no en un solo lugar. Porque si vos la metés toda el agua en un solo lugar, inundás. Porque haces un embudo. A ver, claro. Sí, abriendo la cabeza, muchachos. Tenés que hacer varios lugares porque es como la ducha. No sé si se bañan estos tipos. Y claro, porque vos tenés que interpretar. Si vos ponés el embudo, si le acelerás el agua sobre el embudo, rebalsa el embudo. Bueno, esto es lo que pasa acá. Es simple, no tiene mucho... Y sos muy esquemático. Pero bueno, te vuelvo a repetir, o sea, esta es una política, es un acto político, un compromiso político que no vende inmediatamente espejito para los indios, como decíamos en un bosquejo, porque hoy está todo tan
digamos, hoy todo es pan y circo, entonces esto es... No, yo entiendo que, por ejemplo, divulgar esto acá se necesita el tiempo, y ese tiempo tiene un costo y demás. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero a ver, pero perdóname, pero hay un compromiso que asume el que es intendente, el que es diputado, el que es presidente de lo que sea, que tiene que ver con los intereses del pueblo. Entonces, este es un compromiso verdadero. A ver, tenemos un basural que vos bien lo dijiste, es una porquería. O sea que empezó como un proyecto importantísimo hace, creo que 20 años, y hoy termina siendo algo realmente muy precario. Sí, para no decirlo de otra forma. Pero, claro, y aparte de eso, ¿sabelo? Hay una cosa que es muy importante, que perdemos plata con eso, porque se puede hacer mucha plata. Se puede hacer mucha plata por lo que se tira en un basural. Mirá. Es decir, lo que se tira, lo que no otros usan, que justamente se pueden usar. Se pueden usar cubiertas, madera, hierro, plásticos de todo tipo. Y todo eso se puedan hacer cosas. No sé por qué no se hace. Es una cosa que vos decís, no entiendo. Que tirar y enterrar material que se pueden usar es una cosa que ¿viste? No me entra a mí. Pero no te entra a vos porque sos un tipo intelectual, pero tenemos sendos burros gobernando y ese es el problema grave de esto. Hay países que compran residuos para hacer funcionar su usina eléctrica. Irlanda, Suecia. Sí, bueno, por ejemplo, los países allá al lado del Ártico, el tema, lo que están trabajando mucho sobre el tema cómo generar temperatura. Claro, Suecia es uno de ellos, te compra la basura para fabricar energía. Entonces, cuando vos ves cosas de esas, decís, bueno, escuchame, no me voy a poner a la altura de Suecia, no, está bien. Pero escuchame, si tenés falta de mano de obra, no, acá sobra la mano de obra. Sí, hay gente al pedo. Parece que tenemos gente que están cobrando planes y lamentablemente... Claro, y que podrían ganar 5 veces más que cobrar un plan. Exactamente. Y lo único que tienen que hacer es una pequeña capacitación y tener la voluntad de estar trabajando los 7 días, nada más que con las vacaciones y los francos necesarios, organizar su vida de otra manera, tener toda la parte social y sanitaria adecuada y trabajar ganando plata. Ese es el tema. ¿Es difícil? No es difícil. Gustavo, realmente es impresionante el estudio y el trabajo y el compromiso social que lo tuviste siempre, pero bueno, que en esta problemática es increíble. Realmente ver el suelo es aplastante, ¿no? Frasco de la izquierda, que parece Portland, está tan fino, no parece tierra, parece un talco eso. Sí, es un talco. Los suelos nuestros se denominan franco arcillo limoso. La constitución del suelo es 3 componentes básicos: arena, arcilla y limo, o arena, limo y arcilla. La más fina es la arcilla, y después viene el limo, que cuando uno va por un camino y lo que vuela a la tierra, dicen, es el limo justamente. Y hay una partícula más fina que es la arcilla. Y después está la arena, que son partículas más grandes. En nuestros suelos más vale, en el caso nuestro que estamos analizando, son suelos limosos, ¿sí? Estos suelos acá, los suelos limosos del frasco de la izquierda, justamente son suelos que hay que recomponerlos, y justamente cuando uno le pone agua a estos suelos, se van haciendo placas y se van compactando, se van haciendo, como vos dijiste, un cemento. Cuando estos suelos, este mismo suelo, pasás al frasco de la derecha y le pones materia orgánica, yo en mi casa acá yo tengo un compost que le voy tirando el residuo vegetal de lo que nosotros comemos, se lo tiro ahí, le pongo un poquito de tierra, una capita muy, muy pequeña de tierra, y las mismas bacterias van descomponiendo eso y te van generando este tipo de suelo que ves acá. Este suelo es lo mismo que este.
O sea, el suelo de la izquierda, la constitución lo mismo, nada más que cambia. Uno tiene materia orgánica de 6 meses y la otra no tiene nada. En 6 meses lograste la gran diferencia. Sí. Está bien, es un compost, una cantidad de materia orgánica muy importante. Sí, pero lo importante es la reconstrucción del suelo, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, tenemos árboles para podar, hojas para tirar, maderas y demás que se pueden chipear todas, se pueden hacer de una u otra manera, algún tipo. Aclarar lo que es chipeo. Y el cortado, el desmenuzado de la madera. Y aparte de eso, hay residuos vegetales de las casas que son infernales. Hay toda una línea verde que cualquiera está utilizando, y cuando tenés que pelar una papa, la piel de la papa se tira. Muchos lo tiran, otros lo comen. Pero porque también se pueden hacer comidas con la piel de la papa. Pero una mandarina no vas a comer la cáscara de la mandarina. Es decir, yo como, por ejemplo, el limón, me como todo el limón. Soy demasiado dulce, entonces tengo que hacerme. Pero lo que voy es tocar. Sobre gusto no hay nada escrito. Pero hay gente que tira muchas partes vegetales. Y eso se puede reutilizar. ¿Estuviste trabajando, investigando algo en el basural? Sí, varias veces. ¿Y cómo está ese tema? Sabemos que está en estado desastroso, pero antes se hacía este tema del compost. Sí, se hacía, hubo toda una movida. Esas movidas, por ejemplo, hay, y se sabe bien, porque a mí lo que me llama la atención, que muchos funcionarios son de alto nivel de capacitación que están dentro de la municipalidad. Es decir, no es gente que no sabe, es gente que sabe. Y lo que más me llama la atención, que sabiendo no pudieron hacerlo. Es decir, es una cosa como una contraposición. Entonces, vos te vas al basural, que hoy es basural, y te encontrás con una situación que es terrible. No te entra en una cabeza. Y tomar como modelo otros basurales cercanos acá, como por ejemplo el de Rafaela, otro desastre. Una montaña gigantesca hicieron, y que eso a mí no me cierra tampoco. Entonces, ¿y vos qué querés hacer? Y yo quiero transformar la máxima cantidad de basura orgánica, no orgánica, de una casa en cosas que pueden ser útiles. Además, te hago otro paréntesis, pero hay una cuestión cuando vos acumulás basura en un lugar. Los juguitos que se generan, ¿a dónde van? Jugos. Sí, la pudredumbre, todo ese... No solamente eso, sino hay un montón de gases que se generan, y esos gases, por ejemplo, caso propano, metano, son todos gases que son explosivos, gases que vos tirás un pucho y revienta, se prende fuego. El resto, por ejemplo, hay gente que no tiene conciencia, y si te tira una pila, esa pila tiene litio y tiene material o silicio, material altamente contaminante. Generan problemas muy graves, de problemas cancerígenos. Es decir, no hay. Por eso mismo digo que el tema de la comunicación, el tema de la educación inclusive, es fundamental. Pero vos no podés comunicar sin tener por lo menos gente que pueda hacerlo, y en los distintos sectores, y de la mejor manera. Esta es simple, esto acá es simple decir, esto es un frasco y se toca. ¿Vos lo entendiste? Totalmente. Lo entiende un chico de 5 años, todo el mundo lo entiende. Es decir, no puede ser no entendible esto. Entonces vos no podés decir, bueno, si puedo hacer entender a una persona de la edad que quiera, lo puedo hacer, tengo que hacerlo entender a mucha más gente, pero para eso necesito los distintos canales de comunicación. Es imposible sin comunicar que la gente sepa. Te voy a hacer una acotación a ese tema, que es muy lindo lo que vos hablaste del tema de comunicación. Todos los países en desarrollo, es más, me acuerdo cuando teníamos Arte más Arte, que hacíamos una revista que iba a los chicos de la escuela primaria y la secundaria, que se llamaba El Mosquito. Una vez la hacíamos entre 5 o 6 personas, era una revista muy chiquita, con tips muy lindos, y me acuerdo una vez que estaba leyendo, no me acuerdo qué general francés, cuando empiezan a
digamos, a poblar, a reconquistar, digamos, Canadá. Y el tipo decía que hay que enseñar a los... él no usa la palabra conquistados, no recuerdo ahora, pero él dice, suponete, que él decía que hay que enseñar, educar a los conquistados para que sepan lo que vamos a hacer. Sí. El tema de comunicación es muy importante, por eso, y hoy ver, por ejemplo, el tema ferrocarril, que ya la semana que viene voy a estar dando una charla en Buenos Aires, el tema de la falta de comunicación, el aislamiento de las personas, es parte de un proyecto para que cualquiera de estos haga lo que quiera, ¿no? También. Mirá, inclusive de las preguntas más simples, ¿no? Vos hablaste de ferrocarril. Yo acá pregunté en los lugares que correspondía por qué la trocha era de la que tenemos y no la otra. Nadie sabe. ¿Y por qué los ingleses tienen esa trocha? Y el otro día una persona me dice, ¿y por qué el carro entra en esa trocha? Bueno, ponele, pero todavía no lo sé. ¿Por qué el ferrocarril pasa por Sunchal y no pasó más allá o más acá? Tampoco lo sé. ¿Por qué hicieron el canal norte? Lo hicieron, y porque estaba San Corey, pero era un canal chiquito, que tiraba suelo y se comunicaba con el otro canal. ¿Por qué metieron un paraíso? Si el paraíso sabían de que se inundaba esta zona, porque en 1914 se inundó. Claro. Y lo pusieron. ¿Por qué no podaron los paraísos? No, si en ese momento había que sacar el árbol, no dejarlo. Entonces la mentalidad era sacar el árbol. Y te sigo haciendo preguntas y vos vas a ver que la cosa es terrible, porque llegás hasta el punto de que, por ejemplo, si vos vas en bicicleta en Sunchales, te vas a dar cuenta que todas las lajas del pavimento están todas partidas. Sí. Y vos te preguntas por qué están partidas. ¿O por qué los edificios se caen en Sunchales? ¿Por qué? ¿Por qué hay casas agrietadas? ¿Por qué tenemos humedad? Es decir, hay toda una serie de cosas. ¿Por qué a veces en el mismo lugar que nosotros teníamos el año pasado, después de una sequía de 3 años, teníamos la napa a 1,80 m? Donde yo hice el estudio. Ah, mirá vos. Y acá estudios de napa freática no existen. ¿Y por qué a algunas empresas les interesa tener acumulación de agua? Porque sacan agua más barata. Claro. Así, el agua más... La calidad de agua, cuanto más abajo vas, más salinidad es, más salitrosa es. Y cuando subís, más dulce es. Nada más que más abajo vas, mayor caudal tenés. Más subís, más calidad, menor caudal. Entonces todo ese tipo de cosas, y es un estudio hecho por Sancor, o sea, acá la cooperativa láctea ahora con graves problemas, pero yo lo que voy a esto acá, hay infinidad de temas que uno se tiene que entrar a preguntar. Sí, lo que pasa es que no, a ver, yo siempre bregué por los lugares de discusión, y no encontrás, o sea, cuando vos proponés cosas, se encargan de que sos el loco del pueblo, entonces y los problemas se meten abajo de la alfombra. Yo tuve varias reuniones con los concejales en el año 2000, 2002, con los 6 que estaban en su momento, y con sendas propuestas y proyectos, como estuve la vez pasada trabajando con el ministro Costamaña de Santa Fe, que por un pedido de él aparte, me acerqué al ministerio, le hicimos unas propuestas, y se cajoneó absolutamente todo, ¿entendés? Y el otro día que me encontré cuando se inauguró los caminos de la ruralidad, le digo, ¿y Costamaña? ¿Y Costamaña? ¿Y Costamaña? Y él, que dijo, pero. O sea, el compromiso real no existe. Lo que hacen los políticos es espejito para los hijos. Sí, lo que pasa que uno tiene que ser... continuar y bueno, eso es... Pero ellos también continúan, ellos continúan la misma política, sí, Gustavo. Sí. Bueno, Contame un poco, me quedó pendiente ese tema. ¿Por qué media sombra sí y árboles no en el campo? Bueno, primero y principal porque lo más rápido que vos necesitas o podés disponer es la media sombra. El otro motivo es que lo podés correr.
Claro, lo puede correr una persona como un viento, cuando lo corre el viento, chao. Y tenés que hacer otro, entonces por consecuencia es bueno para el que fabrica la media sombra y todo lo que va arriba de la media sombra. El hecho de que no se haga la forestación, yo creo que es porque no es rápido. Hay, digamos, árboles que se pueden implantar que son muy lentos, pero de una sombra espectacular. Yo tengo un amigo que es colega y está forestando 54 hectáreas de algarrobo, y donde corta digamos, los árboles, va a buscar en lugares que hay algarrobo, saca la plantín, la saca y va y se la planta. Lo hizo en forma así heterogénea dentro de las 54 hectáreas. Ya se ve en Google, en el... se ve toda la forestación. Y me estaba diciendo que abajo de uno de esos ejemplares de algarrobo más viejo entran 60 animales. O sea que la copa que tiene un ejemplar de algarrobo, y no solamente eso, el algarrobo es una leguminosa, o sea, fija el nitrógeno atmosférico. Abajo había cebadilla, ryegrass, y el lugar es espantoso. Es decir, cuando vos lo ves, es una cañada, así que eso se puede hacer. Entonces, está bien, vos me decís, en un tambo, hoy, ¿cómo está planteado el problema del tambo? Y los que van a quedar mientras mantengamos este tipo de política que es realmente desastrosa para el tambo. Recién, cuando vos llegaste, estaba hablando con un productor tambero de un tambo de 12.000 litros diarios, que está muy preocupado justamente por la problemática que vamos a tener con el tema del niño. O sea, estamos en un año que se está pronosticando que va a haber un niño. Niño significa mucha lluvia en un tiempo muy chico y mucha cantidad. Eso es niño. Y bueno, y seguramente la lluvia que no tuvimos en algún momento va a caer. Entonces me decía, bueno, el domingo va a llover, el domingo próximo que es de las elecciones va a llover. Y me dice, y está pronosticado mucha cantidad de agua. Y nos inundaremos, pero le digo, escuchame, tenés la napa a 8 metros. Y sin embargo, el tipo está pensando que se va a inundar. Y si se va a inundar, va a tener que correr la sombra, y si tiene una media sombra como la que funciona, puede correrla. ¿Por qué tiene 12.000 litros? Y ¿por qué no le cierra los números? Y vos al aumentar la cantidad de vacas, necesitas bienestar también para que produzcan leche. Entonces vos le ofreces esa media sombra, que es en realidad el tambero de la zona tendría que tener un galpón de más de 5.000 metros cubiertos, donde vos le ponés las vacas ahí, la sacás y la ponés, qué sé yo. Pero no hay otra manera, porque inclusive los veranos son terribles y el bienestar animal, si no tiene bienestar, la cosa no funciona. Sí, se estresa, ¿me entendés? De todas esas Acá cosas. en Aldagua hay un cabañero que hizo un ensayo. Puso animales con aire acondicionado, encerrado, y esos animales producían 70 litros por día. Está bien, en el punto de inflexión de la curva de mayor producción, en el punto de mayor producción de la curva de lactancia. Entonces, lo que quiso significar que con, digamos, confort del animal, la vaca va a producir mucho más, obvio. Entonces, por eso se pulverizan las vacas, y más que pulverizar, se hace una lluvia muy fina con ventiladores y demás, y bueno, pero para eso tenés que tener instalaciones. Es decir, y acá el sistema no te permite tener ese gran galpón, como yo lo llamo, para meter las vacas abajo, entonces se utilizan ese tipo de Mirá, cosas. el tema de la información, vos tocaste un tema de hoy de la comunicación que es interesante, y yo vi hace un año largo un programa del National Geographic con una conductora india, no india de indio, de los que andan acá en el campo, sino de la India, que la chica es muy grosa. Vino a hacer un estudio a Argentina, a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, se entrevistó con ministros, planteó una presentación global de Argentina del 2000 para adelante, con el pago de la deuda externa con Kirchner, con la implementación grande del glifosato
por la cantidad de soja que se había planteada, de soja transgénica, y planteó la contaminación. Y fue, ¿sabes a dónde fue? Porque nosotros, viste que le pasamos el tema de los entrerrianos, que ahí tienen un lugar que están llenos de glifosato, se muere la gente. Bueno, ¿sabes dónde vino? Acá cerquita, a Sastre. Por la cantidad de crecimiento de cáncer alarmantes que hay en esa zona. San Jorge, bueno. La tipa se entrevistó con productores y te digo, fue aberrante escuchar a los productores hablar, ¿no? O sea, te la resumo, o sea, no nos importa, nosotros queremos producir y vamos para adelante. Bueno, que debe pasar lo mismo con el tema de la plantación de árboles, ¿entendés? Mientras la tierra, como decíamos hoy, mientras la camioneta ande, ya está, dale pata. Ese programa yo lo rastré porque lo quería tener y lamentablemente lo censuraron en Argentina. No lo podés encontrar, te digo, a lo mejor salís a Uruguay y lo encontrás, pero acá en Argentina, viste que todo bueno, la comunicación es muy importante, pero hay gente que no quiere que se sepan las cosas. Sí, hay... aparte, bueno, con esto que te decía, el tema también surge este tema del exceso de productos químicos. Tenemos en esta área gran producción de soja transgénica. Bueno, todo es transgénico hoy. ¿Cómo estamos con el tema de la contaminación, Gustavo? Yo tengo una posición bastante crítica con respecto al manejo de los agroquímicos. Yo necesito el agroquímico. Es decir, no estoy así totalmente en contra del agroquímico. Estoy en contra de todo lo que sea un producto mal usado. Entonces, yo me puedo contaminar con café o con pimiento. Si yo este frasco lo lleno con pimiento y me lo trago todo junto, me intoxico. Entonces, el tema es que, ¿qué es lo que estamos hablando? De la contaminación, claro, de la contaminación extrema que se implementó con el mal uso de los agroquímicos. Pero no el agroquímico, es decir, yo no estoy hablando del agroquímico, sino del mal uso del agroquímico. Hoy, por ejemplo, sale un chico de la facultad y sabe todos los agroquímicos que existen, fórmula, cómo impacta, que esto, que lo otro, y vos decís, ajá, ¿y cómo lo vas a usar? Y le pongo esto, le pongo aquello, saben todo, una cosa de loco. Pero, che, escúchame, ¿cómo actúa este agroquímico con el carry over? ¿Qué es el carry over? Es la cantidad de residuo que queda de un agroquímico en el suelo. Y mirá, no hay problema, no hay problema. Fíjate una cosa. A mí me invitaron a ir un mes a Ucrania a asesorar a un pool de siembra donde dentro de los cultivos que había era el sorgo. El sorgo era, este productor era el mayor productor de sorgo de Ucrania. Ucrania es, así se llama, es el granero de Europa. Bueno, tuve el honor, como dicen ahora, de estar en un pool de Ucrania y bueno, me di cuenta de una serie de cosas que tenían los ucranianos. Claro, el dueño del pool era ruso. Entonces, que hacía una explotación de los ucranianos. Lo primero que le dije al ruso era por qué no le aumentaba el sueldo al ingeniero que ganaba $200 por mes. Un tipo me quedó mirando, le digo, es elemental. Si a vos no querés que te roben, y no dejé que te roben. Es decir, tratá de pagarle mejor, porque si no te van a robar. El traductor que tenía me dijo que no me lo iba a traducir porque me iban a pegar una patada. Bueno, no tenía otra forma. Pero en definitiva, ahora lo tenés en guerra porque justamente los ucranianos se cansaron de tener los rusos que lo estén explotando. Eso es lo que es. Pero lo que voy a tocar, por ejemplo, el tema de la residualidad de los productos en el suelo es un tema que no está muy bien estudiado.
no, no está bien relacionado dentro de... Es decir, si vos te pones a pensar que acá nosotros tenemos un land farming en la zona de Sunchal, acá traducilo, porque sabes que... land farming es un vertedero de líquidos cloacales, y acá estoy hablando de industrias lácteas, que a su vez se sumaron, aparentemente, porque no tengo la veracidad de la cosa, pero residuos de industrias del cuero. Las industrias del cuero son mucho más sensibles porque utilizan distintos productos que generan problemas bastante más graves. Ese land farming que funciona, ¿qué hace? Tira el residuo ese y las bacterias del suelo lo digieren, en una palabra. Es decir, en vez de tirarlo a un río, a un canal o deshacerlo de otra forma, utilizan eso para generar una forma de fertilizar el suelo, que en realidad es una mentira, porque si vos saturás el suelo con esa cantidad de productos, matás también las bacterias. Entonces tenés que tener mucho cuidado en lo que estás haciendo y por la cantidad de litros que vas a tirar en ese. Lo que pasa es que, claro, el tipo que tiene el land farming, la sociedad que tiene el land farming, una sociedad, le cobra a aquellos que tiran el producto ahí. Entonces, cuanto más producto tiren, mayor cobran ellos. Las bacterias, por supuesto, olvídate. Nosotros hicimos un estudio de, claro, pero es complicado, de los pozos que están en la zona, que en algunos casos generaban una capa de grasa en los pozos de los bebederos. Entonces tomamos unos 3 kilómetros a la redonda de donde está ubicado este land farming y encontramos que había grasa de ese producto. Pero claro, como el tema es dinámico, la napa sube, baja y la cantidad que ellos tiran está regulada, entre comillas, esta cosa se vuelve media complicada. Entonces, en una época que hicimos el recorrido no encontramos contaminación. Yo tengo la comunicación con el profesor del doctorado de la cátedra de Ingeniería Química de la Facultad de Rosario y me dice, no, tenés que hacer un estudio de correntías. De corrientes. De correntías de las napas freáticas. Claro. Entonces, claro, todo eso ahí, ahora hacer un estudio de eso es complicado. Sí, sí. ¿Qué pasa con la contaminación? Y ¿quién me pone la plata para hacer ese estudio? Y los productores. Entonces dijimos, bueno, ahora cuando encuentren eso ahí, el problema que ustedes detectan en los bebederos, tomamos la muestra y se la llevamos a la facultad de Rafaela para que lo hagan los análisis. No nos queda otra. Hay todo un proceso para ubicar un land farming. Los land farming no son simples. Hay impacto de ambiente y demás, y este no lo tiene. No, pero aparte de acá ya sabemos que todo se arregla con un plata de por medio y hay una corrupción muy grande en el país, muy grande, que es muy difícil sacarla. Va a ser muy difícil que este país se encauce para otros lados y podemos tener una sociedad amable, amigable, comprometida. Porque ese es el otro problema. Acá todo es usitire, como lo planteamos al principio, y también es usitire los políticos que pasan de turno. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Y el compromiso es relativo. ¿Viste? La ley de relatividad está en todos lados. Es un genio Einstein. La última obra de ingeniería que se va a hacer acá, o por lo menos que está firmada por el senador Calvo, es un canal de Raquel a Valle. Pero firmaron, que se iban a hacer las distintas... dónde va a estar formada la obra, dónde se va a hacer la expropiación de los terrenos y demás, y ese canal ahí debería ya la máquina estar funcionando y no está. O sea que no solamente el problema es que a veces los políticos te ponen una traba, sino la misma burocracia que tenemos ponen trabas de todo tipo.
porque, qué sé yo, si vos hoy te vas a un departamento, no sé, hidrológico como el de la provincia, y te va a encontrar que a lo mejor el tipo no está. ¿Y dónde está? Ah, no, tiene vacaciones. Ah, tiene vacaciones. Claro. ¿Y cuándo viene? Y no sé, porque después de las vacaciones tiene un viaje de estudio a Estados Unidos. Ah, se va a Estados Unidos, perfecto. ¿Y cuándo vuelve? Y no sabemos, porque después de ahí tiene otra cosa. Entonces vos terminás que este tipo que te tiene que poner el gancho de una cosa, nunca está. Nunca está. Y bueno, loco, pero tenés que trabajar. No es porque... Mira, hay otro tema también que quería hablar con vos, que esto es muy importante, que son justamente las distintas cosas que se hacen y después tienen que continuar. Acá nosotros tenemos un vivero y tenemos una escuela, dicen que es la segunda escuela agroecológica de la provincia. No sé si eso es así, pero bueno, ponele que sea así. La escuela agroecológica, que debería ser el lugar donde podría generar mayor información, no lo hace. Ni utiliza gratuitamente los servicios de este servidor. Entonces vos me querés decir, ¿pero cómo? ¿Estás estudiando por fuera del...? Siempre sí. Fuera del sistema. Ahora, mira, acá hay un árbol, que esto acá llevalo, que está... No, lleva el tema, es un algarrobo que está en el patio del Banco Nación, tiene más de 200 años. Yo estoy haciendo plantines de eso. Pero para hacer los plantines necesitas que después enseñarle a la gente cómo se hace un plantín de un algarrobo. Entonces yo estoy dispuesto a ir a un colegio y decirle a los chicos, bueno, vamos a hacer plantines de los algarrobos para que ellos mismos vean. Tampoco me llamaron. Pero ¿cómo puede ser? Voy a decir, pero escúchame, voy a hablar no de política, voy a hablar para hacer un plantín. Sí, pero generan, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahí es donde sale a la luz la basura que tenemos en el patio. Sí, los miserables están en todos lados. Si no, lean a Víctor Hugo. Sí, bueno, la miseria está en todos lados. Entonces, Sunchales no escapa a eso como no escapa a todo el país. Entonces, tenemos esto que tenemos hoy de país, que es una cloaca prácticamente. Gustavo, 1.000.000 de gracias. Realmente alarmante y te felicito de corazón porque el compromiso está intacto, ¿no? Bueno, te agradezco, te agradezco que hayas venido y te agradezco tu palabra, pero por otro lado me gustaría que lo que vos decís, las felicitaciones sean el llegar al logro, al objetivo. Eso sería para mí el cúmulo y la sensación de haber logrado la cosa, ¿no? El resto está lindo, pero tenemos que lograrlo. Y me parece que a lo mejor necesitamos más de esa camarita. Gracias.